Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos B2B, el podcast de I Lead You. Como siempre, ganando experiencia y sabiendo un poquito más del mundo del marketing y las ventas B2B, hoy con un invitado muy conocido en el entorno LinkedIn por muchos de vosotros seguro, que es Rubén Mancera, que principalmente nos viene a hablar de su desarrollo profesional y específicamente de qué puede aportar el mundo de las comunidades en el entorno B2B. Hola Rubén, bienvenido. ¿Qué tal, César? Es un placer que cuentes aquí conmigo y bueno, poder hablar a tu audiencia del podcast. Y con muchas ganas, porque te sigo de hace mucho tiempo y ya me apetecía que nos juntásemos, ¿no? Esperemos aportar valor a todos, ¿no? Igualmente, un placer Rubén y como siempre, la verdad que somos dos personas que estamos muy alineados y totalmente alineados con el tema de Sí. intentar aportar valor a quien escuche esto. Pues la verdad que a mí no es peloteo, sino que es un tema que me interesa especialmente por desconocimiento mío. Entonces es como más atractivo el hablar de algo que no controlas, que no conoces en profundidad, de algo que ya tienes como más mascado. Entonces, si te parece, Rubén, para empezar, pues si nos puedes explicar un poquito quién es Rubén Mancera y tu trayectoria profesional. Vale, Para quien no te pues conozca, pues eso. sí, no te preocupes. Pues mira, voy a empezar al revés. Voy a contarte un poco la trayectoria profesional, porque yo estudié ingeniería hace ya bastante años. Cada vez que pienso que llevo 20 años en marketing, digo, tío, qué viejo soy. Pero bueno, a ver, lo que toca. Empecé como ingeniero, pero ya, bueno, me reconvertí a marketing, que era realmente lo que me apasionaba. Y los últimos años he puesto mucho foco en growth hacking y su aplicación al diseño de comunidades, siempre con un enfoque como muy estratégico. Las últimas empresas en las que he estado, por ejemplo, ha sido Product Hackers, donde ayudábamos al crecimiento digital de marcas como Zara, Havaianas, Hackers, y en Factor Libre, donde gestionábamos las operaciones a través del ERP de Naturitas o Scalpers, ¿no? Son marcas más o menos conocidas. Paralelamente, pues yo creo que habré mentorizado como a más de 100 startups seguro, y emprendedores a través de programas pues, como el Santander Explorer o Secot. Y también, pues bueno, siempre que puedo, me encanta dar charlas en universidades o escuelas de negocio para intentar un poco transmitir ese conocimiento o esa experiencia que voy aprendiendo. De forma paralela, estoy terminando con mi socio Juan Parodi un libro, porque nos sobraba tiempo, ¿no? Se llama Comunidades de Impacto. Y nada, actualmente pues me estoy centrando en ayudar a Memberfy, que es posiblemente el mejor SaaS que hay de gestión de membresía en español. Y bueno, con mi consultora pues Community Hackers. Y respondiendo a la primera pregunta de quién es Rubén Mancera, siempre intento hacer, creo que el ejercicio que mejor me define es a través de las comunidades a las que pertenezco, por ser coherente, ¿no?, con el mensaje. Entonces te diré que, bueno, pues junto a mi socio estamos creando una comunidad de community builders para aglutinar un poco el talento, el conocimiento y dar visibilidad al impacto que tienen las comunidades en los negocios. Luego, otra comunidad en la que participo, bueno, la que soy, podríamos decir, uno de los dos líderes en mi familia, con mis tres niños y, bueno, y un entorno cercano. Luego tengo dos hobbies que también participan en las comunidades. El hobby donde descargo adrenalina, que es el baloncesto. Comentábamos antes de empezar la entrevista, pues bueno, que es una pasión que compartimos, ¿no? Y ahí sigo pues con los amigos de la infancia, por suerte. Y luego, pues, cocinar, leer, dibujar, todas esas cosas son los hobbies que me relajan un poco, ¿no? Y luego participar en todo lo que puedo y de forma activa en el ecosistema emprendedor, de startup, donde intento, pues, ayudar todo lo que pueda y aprender, ¿no? Y dentro de ese proceso casi digamos infinito de querer aprender, que creo que es algo que también compartimos, Rubén, pues tu nueva aventura, ¿no? Community Hackers. ¿Qué nos puedes contar? Sobre todo en el sentido de, para personas como yo, que no estamos especializados ni conocemos en profundidad el mundo de las comunidades, ¿qué hacéis en Community Hackers y qué valor le aportáis a vuestros clientes? Community Hackers es la primera agencia española dedicada exclusivamente a construir, gestionar y escalar comunidades auténticas y comprometidas, ¿no?, que generan un impacto positivo tanto en el negocio como en las personas y si podemos, en el planeta, ¿no?
Al final, el ser humano somos seres gregarios. No habríamos llegado donde estamos si no fuera por esa necesidad de sentimiento de pertenencia y seguridad psicológica que nos ha otorgado una verdadera ventaja evolutiva. La capacidad que tenemos de organizarnos, de cuidarnos y de preocuparnos los unos por los otros como grupo es lo que realmente ha marcado nuestra diferencia, ¿no? Por eso creemos firmemente que las comunidades son la esencia de cualquier organización exitosa. Nos permiten pues, crecer juntos, ¿no? Y crear vínculos y una lealtad más allá de casi cualquier acción de marketing que podamos crear. La mejor forma de definirte y de encontrar el sitio en el que perteneces es juntos, es con otras personas que compartan ese propósito, ¿no? Porque ya casi te diría que el sitio del que tú eres no lo delimitan las fronteras, sino un poco las comunidades a las que perteneces. Por eso me he querido definir un poco con esas comunidades a las que pertenecemos. Desde Community Hackers, no te preocupes cuando me has dicho, bueno, soy de estas personas que no saben el impacto que tienen. Es que en España todavía no se conoce mucho ese impacto. Por eso intentamos hacer un trabajo como muy divulgativo. Y por eso nosotros te hemos invitado. No, perfecto. Para saber un poco más de un tema que parece tan apasionante. Sí. Tenemos dos puntos diferenciales. Uno es que como ingeniero y como el corazón que tengo de Growth Hackers, yo sé que o alineas los objetivos de negocio con el propósito de la comunidad para que tenga un impacto en KPI de negocio o las empresas no nos van a dar los recursos necesarios para desarrollar comunidades, ¿no? Entonces, ponemos mucho foco en que la comunidad que diseñamos tenga impacto en métricas tangibles de negocio, ¿no? Y luego, llámame ñoño por tener 3 niños o porque me estoy haciendo viejo, pero queremos que las comunidades que diseñamos tengan un impacto positivo, yo te digo, en las personas o en el mundo. No sé, son los drivers que nos mueven, ¿no? El intentar dejar un mundo mejor y el que ese impacto sea medible, ¿no? Como sabes que los del norte tenemos fama de muy pragmáticos y escuchando tu discurso me imagino a muchos de mis clientes actuales intentándole vender esto y que lo que pedirían es, vale, y esos OKRs o esos KPIs más específicos, está fabuloso hacer cosas positivas por el entorno, por el mundo, pero ¿en qué KPI se puede ayudar concretamente? Pues imagínate, una empresa española, un sector industrial o SaaS o el que tú prefieras, unos 50, 100 empleados. Pues mira, si te digo la verdad, cuando nos sentamos a hacer propuestas a organizaciones, nos encontramos que en la mayoría de los casos el concepto de comunidad lo tienen como muy difuso, muy gaseoso, ¿no? O sea, es difícil tangibilizar, pues, justo lo que me has preguntado, ¿no? El impacto que tiene. A pesar de que, bueno, pues la comunidad reduce los costes de adquisición, porque una comunidad ejerce como un equipo de marketing, ¿no? Que van hablando entre ellos y te atraen nuevos miembros. Fideliza más que cualquier otra acción que yo haya visto, tanto de forma externa con clientes como instrumento para los departamentos de recursos humanos, para que los empleados valoren algo más que el sueldo a la hora de marcharse, ¿no? O sea, hablamos en términos de retención de talento y de mejora de la productividad. Y luego también percibimos que crean una barrera infranqueable respecto a la competencia, porque un producto es muy fácil de copiar. Una empresa es algo más difícil, pero las relaciones auténticas que se generan en una comunidad con los clientes son casi imposibles de copiar. Estoy en varios grupos de marketing y hace poco había un caso, hablaban de un caso de unos chocolates de una marca muy conocida que ha desarrollado pues, un chocolate ahí de pistacho, no sé cuánto, exclusivo, buenísimo y tal, y lo han lanzado y a las 2 semanas tenían otras grandes superficies copiándole el producto como a la mitad de precio. Y decían, madre mía, es que no sabemos qué hacer ya, porque o sea, nos copian muy fácilmente las cosas que hacemos, ¿no? Nosotros, para poder explicar mejor ese impacto, hemos creado pues un marco, se llama SPEC, que viene, o sea, el impacto que tienen las comunidades en sales, en ventas, ¿no? Pues una comunidad de miembros comprometidos impulsan activamente una mayor adquisición del producto, ¿no? Y esto impacta directamente en el ciclo de vida del cliente, ¿no? Como, o sea, todos los KPI de adquisición más los KPI de retención del cliente, ¿no?
Por ejemplo, una empresa que lo trabaja muy bien es Notion, ¿no? Que a través de sus consultores no solo monetizan porque crean plantillas y tal, sino que esos propios consultores están o sea, consiguiendo clientes para Notion, ¿no? La siguiente letra sería producto, ¿no? Que es cómo la comunidad puede hacer que un producto mejore a través de su feedback, ¿no? Las propuestas que salen de la comunidad, pues las empresas las pueden aprovecharse de esa visión colectiva para tener ideas innovadoras, identificar los cambios más importantes que mejoran sus productos, y esto ahorra mucho dinero y tiempo antes de hacer el go-to-market, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de Lego o Starbucks, que el 80% de los productos que saca son de ideas que vienen de la comunidad interna que tiene, ¿no? La siguiente letra sería el engagement, ¿no? El compromiso, porque una comunidad fuerte da un sentimiento común de identidad y de pertenencia. Y esto impacta en todos los KPI de fidelización, compromiso, bueno, atención incluso. A empresas a nivel externo, Sephora o el Nike Running Club trabajan muy bien, y a nivel interno, como hemos hablado de recursos humanos y tal, pues LinkedIn, Microsoft, Bancolombia, pues lo hacen fenomenalmente. Y la última sería el Customer Success o el soporte o atención, ¿no? Imagínate una comunidad en la que los miembros responden a preguntas y resuelven los problemas entre sí, incluso de forma más rápida y eficiente que el propio servicio técnico. Esto ayuda a generar pues, mucha más satisfacción en el cliente, ¿no? Y esos son pues KPIs concretos que se pueden medir. No sé si Fabuloso. más o menos te queda claro un Bueno, no, poco. vamos, he tomado notas. Sí, Coste de sí. adquisición de cliente, fidelización, retención de talento, mejor productividad, mejoras a nivel de producto, compromiso, pertenencia a una comunidad, que esto estaría un poco vinculado a la fidelización, y casi el primer caso que yo recuerdo, que es atención al cliente a través de una comunidad que conseguía ser respuesta a un problema cuando empezamos. Claro, Los primeros SaaS y así, que los justo. soportes de atención al cliente eran pésimos, muchas veces a través de las comunidades conseguías Sí, resolver problemas para nuestros propios clientes a través de la claro, comunidad. los foros y cosas así. El problema aquí viene es que muchas empresas quieren abordar todos los objetivos de una vez. Y realmente tienes que elegir uno que sea core para ti, alinear ese, porque está muy alineado con el objetivo de la empresa, y trabajar a partir de ahí. Y cuando tienes ya uno conseguido, pues vas ampliando, ¿no? Pero si te pones a enfocarte en muchas cosas, pues al final no, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y el enfocarte en un KPI concreto modula mucho el tipo de comunidad que es recomendable crear para esa empresa. Más que el tipo de comunidad, que no tanto, lo que modula son el tipo de experiencias que se crean, porque van en función de, bueno, o sea, las claves para construir una comunidad, bueno, es identidad, experiencias y estructura, ¿no? Pues esas experiencias que se crean tienen que ir muy alineadas con el objetivo que quieres conseguir, ¿no? Más que el diseño de la propia comunidad, que el diseño de la propia comunidad son como pilares fundamentales, y casi da igual, bueno, no da igual, no impacta tanto en los objetivos, en la experiencia donde más impacta, ¿no? Puedes, como son conceptos tan aéreos, no sé si es posible concretar un poco en relación a los tipos de experiencias que se generan en relación a la comunidad, o es algo muy específico de un proyecto ya desarrollado. Te diría que, mira, si quieres la abordamos desde un punto de vista macro a más concreto. Para diseñar una buena comunidad que ayude a conseguir esos beneficios que hemos o sea, o que hemos definido en la fase anterior, ¿no? Implica un buen diseño que vienen esos tres bloques: la identidad, quién eres, quién no eres. Eso es muy importante, porque esto igual que cuando recursos humanos se pone a hacer filtros de personal. Lo primero que deberían hacer es alinearse con los valores de una empresa, y por último, pues luego, espera, un segundito, que Solo una pregunta, Rubén, corrígeme mientras sí. buscas el contenido que deseas. Al de hablar de diseño, ¿te refieres un poco al diseño de la identidad de esa comunidad? Un poco el ADN que va a tener esa comunidad, ¿es a lo que te refieres?
Exacto, es el propósito. El propósito no era el contenido, es que tenía el teléfono, tengo el teléfono conectado a los auriculares y me han llamado y pierdo el audio. Pero, no te va a explotarte de repente la cabeza. Cosas del directo. Se refiere el diseño de la identidad, implica el diseño del propósito alineado con los objetivos de la empresa, el diseño de la identidad de los miembros, pues se diseñan con distintos arquetipos y tal. Ahí entra, pues eso, a quién quieres y quién no quieres en tu comunidad. Y el diseño de los valores, ¿no? Porque la comunidad puede tener unos valores, normalmente van muy alineados con los de la empresa, pero no tiene por qué ser específicamente de ellos, ¿no? Entonces, una vez diseñas esa identidad, lo siguiente son las experiencias, ¿no? Experiencias que tienen que generar un sentimiento de pertenencia, que es pues cómo vas a facilitar que se creen esas relaciones con la comunidad, entre los miembros, para eso, para generar un impacto. Pueden ser experiencias físicas, experiencias digitales, y hay pues, muchos tipos en función del objetivo que quieras hacer. Y por último, la estructura, que son pues, los roles, las responsabilidades que tiene cada uno, los canales, las plataformas donde se va a desarrollar esta comunidad, ¿no? Una vez que tienes ese diseño bien definido, pues te pones con el lanzamiento y las experiencias, ¿no? Que la gente pues sienta que ese es su sitio y tal. Y es como, igual que un buen anfitrión te abre la puerta de la casa con una sonrisa, y luego te acompaña para que encuentres tu sitio, que estés a gusto, ¿no? Pues tú tienes que hacer lo mismo en una comunidad. Esta experiencia pues implica el onboarding, súper importante, igual que en un chat, pues en la comunidad hay un onboarding, ¿no? Para que la gente sepa qué puede hacer, dónde puede hacerlo, cuál es el siguiente paso, si tengo dudas, dónde pregunto. Luego entra una serie de contenidos, ¿no? Que vas aportando valor a la comunidad, unas actividades que vas desarrollando en esa comunidad, el Member Journey, cómo trabajas el engagement, la participación, y al final todas intentan generarse ese sentimiento de pertenencia, que no es lo mismo que encajar, y esa seguridad psicológica que te permite ser tú mismo, ¿no? Y ya por último, pues para mantenerla de forma constante y que escale, pues es dedicación y darle cariño, ¿no? Como todo lo bueno en la vida. No es algo que se genere de la noche al día, pero merece la pena, la verdad. Un punto muy... Casi esto es a nivel de usuario. Has nombrado las plataformas. Cuando yo hablo de... Cuando pienso en comunidades, la verdad, repito, por ignorancia mía, comunidades a las que pertenezco que están siempre vinculadas a Slack, algún grupo de WhatsApp que yo, no sé si es correcto, pero no lo llamaría comunidad, más bien un grupo de personas con intereses comunes, y lo más parecido también, que en mi caso como usuario, los grupos de LinkedIn que básicamente están en dorming. Sí, sí, sí. Hay, ¿qué otro tipo de... ¿Cuáles son las plataformas adecuadas o las más comunes, más que adecuadas, en las que se desarrollan las comunidades? Es una buena pregunta. Para cada comunidad puede que tenga un sentido una plataforma u otra y depende también del estado en el que esté. Yo normalmente, o bueno, lo que hacemos también, cuando empiezas una comunidad desde cero, que hay que intentar ponérselo muy fácil a los miembros, porque tienen que superar la fricción. Si tú le pides que se vayan a un Discord, o depende del entorno, ¿no? Si es en Web3, pues están muy habituados, pero en otros entornos que tú crees una herramienta como muy ajena a ellos, tienen que tener una motivación muy alta para que supere la fricción tecnológica de querer meterse ahí. Entonces, quizás empezar con un grupo de WhatsApp, siempre que no sea unidireccional, o sea, sino que la gente pueda interactuar y hablar entre ellos y tal, pues es una buena opción porque es fácil. Luego, conforme vas aportando tu valor, digamos que coges tú la sartén por el mango y ya no van los miembros a ver qué hay, sino, oye, entro porque me aporta un valor y quiero estar ahí dentro. Entonces puedes ir saltando a otras plataformas donde sean como más específicas de comunidad. Pues las más famosas, te podría decir que son Circle, Mighty Networks, School, a nivel americano, mundial. En España a mí me gusta mucho Memberfy, de hecho colaboro con ellos, ¿no? Porque es 100% en español y porque, bueno, tienen un roadmap muy bien desarrollado y en poco tiempo no va a tener nada que envidiar a estas plataformas, ¿no? Pero lo importante es, al final, el concepto básico de comunidad es que
es un grupo de personas que comparten unos intereses, un objetivo, unas luchas comunes, ¿no? Unos retos, comparten un sentimiento de pertenencia, una idea afines, pero sobre todo que comparten una preocupación mutua. Y eso te lo diferencia de, por ejemplo, los seguidores de una newsletter, que a lo mejor no se conocen entre ellos, y si el emisor de esa newsletter dejara de hacer la newsletter, seguramente el grupo se disipe, ¿no? O sea, igual pasaría, yo qué sé, con los seguidores de un club de fútbol, ¿no? Los fans. Es verdad que comparten una experiencia cada fin de semana, pero es tan grande que no tienen relaciones personales. Otra cosa sería, por ejemplo, los miembros de una peña, que se juntan los fines de semana, que se conocen y ahí sí se crean vínculos, ¿no? Entonces, bueno, en función de cada comunidad, pues tiene una serie de características, ¿no? Vale, entiendo que tiene que ser comunicación bidireccional, si no, Sí, sí, no justo. es comunidad. Ahí es Nos cuando has, empiezas a comen- sentir la magia, sí, sí. nos has comentado pues, lo que pueden ser las claves para crear una comunidad de éxito en entorno B2B. ¿Nos puedes también dar algún insight en relación a los errores más comunes según tu experiencia? Pues sí, claro. Hay un libro que me gusta mucho, se llama Buy Back Your Time, de Dan Martell, que te dice, o sea, un hámster parece muy ocupado cuando está en su rueda. Pero claro, o sea, y pasa igual en la vida de las personas y de los negocios, ¿no? Si no tienes un objetivo claro y unos KPI que te ayuden a conocer cómo vas progresando, pues nunca llegas a la meta, ¿no? Estar ocupado no significa ser productivo. Y muchas comunidades crean eventos, programas, actividades y tal, pero como no tienen claro cómo van a impactar el negocio, es difícil incluso que esos programas tengan mucha continuidad, ¿no? Porque no les van a dar los recursos. Por lo tanto, te diría que el error número uno es no alinear los objetivos y expectativas con los propósitos. Porque no solo se trata de estar juntos, sino de conectar con un propósito compartido que nos inspire, que nos motive a los miembros a participar, ¿no? El sentimiento de pertenencia, pues, se cultiva cuando un miembro siente que su identidad y su propósito pues, están alineadas con las del resto del grupo. El error número dos, te diría, perdón, sería construir para y no con la comunidad. Esto es muy importante. Tú puedes empezar con un boceto de las cosas que tú crees que pueden funcionar en la comunidad, pero lo primero que debes hacer es hablar con los miembros y hacerles partícipes de esas experiencias que estás diseñando, de las decisiones que se toman. Bueno, pues hacer crecer la comunidad en comunidad, básicamente, ¿no? Y es un error muy típico que la gente se cree, o sea, las organizaciones nos creemos con las ideas muy claras y hacemos cosas sin tener en cuenta la opinión de los que están dentro, ¿no? Y ya a partir de aquí, el último sería pues, tener en cuenta esos no sé, micro touch points, ¿no? O puntos de contacto con los miembros. Pues eso, como de ser buen anfitrión, ¿no? Que un buen onboarding, las primeras experiencias, cuidar las relaciones, una vez que se entran y no olvidarte. O sea, bueno, ya lo tengo dentro del miembro, pues ya me olvido, ¿no? O sea, que pasa igual en un e-commerce, ¿no? O en cualquier negocio, que consigues al cliente, pones mucho esfuerzo en la adquisición y luego no te cuida cuando estás dentro. O sea, la gente se queja mucho de eso, por ejemplo, las operadoras, ¿no? De telefonía, ¿no? Sí, me han hecho una oferta muy buena, pero una vez que estoy dentro son ofertas para nuevos o en los bancos, ¿no? Pues un poco igual. De hecho, existe ya el truco que es decir, que te das de baja para que te llegue la oferta buena. Pues no debería ser así en las comunidades ni en el resto de negocios, la verdad. Corrígeme si me equivoco, pero de escucharte, al final yo por lo menos entiendo que es la necesidad de generar una comunidad real, no simplemente que una marca esté como forzando a generar la comunidad a base de dar el contenido que yo realmente me interesa, porque al final mi objetivo son unos KPIs vinculados a negocio, sino eso sí, por supuesto, porque como decías tú muy bien al principio, al final todo esto necesita unos recursos y la empresa necesita justificar que esos recursos se están utilizando adecuadamente, pero se sobreentiende a la hora de hablar, o por lo menos yo así lo entiendo, que es generar una comunidad de verdad. Autenticidad, correcto. Es que si no eres auténtico, al final se percibe. Tú puedes actuar en un momento puntual. No sé, puedes fingir. La gente que es muy buena puede fingir mucho tiempo, pero no todo el rato. Y en una comunidad tienes conversaciones múltiples desde la comunidad a los miembros y entre los miembros. Y como no seas auténtico, al final esas incoherencias se perciben.
Y esa falta de transparencia o de autenticidad, pues puede hacer que pierdas a los miembros porque al final todo se basa en la confianza. Y si tú percibes que alguien no es transparente, no es auténtico, está fingiendo, pues al final no tienes esa confianza para hacer cosas con ellos, ¿no? Aunque yo creo que algunos de los puntos ya los has tocado, pero aunque sea redundante, me parece tan importante que te voy a hacer igual la pregunta. Sí. Por mi experiencia, 9 de cada 10, 9 de cada 10 comunidades, a mí me recuerda, tú que eres deportista como yo, me recuerda cuando alguien entra en el gimnasio, que al principio es como y después y poco a poco, 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de la comunidad, lo que se convierte es en un grupo de personas que están pues en una plataforma, pero ya no hay comunicación. Algunos de los puntos los has tocado, la genuinidad, el tener un objetivo claro, tener una identidad clara, pero algo así un pelín más concreto para conseguir que la participación de los miembros no decaiga. Y en concreto, no sé si la figura moderador o moderadores es crítica en esto. Sí, sí que lo es. Es una buena pregunta. Hay fórmulas, no es que haya una fórmula general para todo que sirva, ¿no? Porque, recuerdo, por ejemplo, cuando juego al baloncesto me dice el entrenador, oye, tenéis que ganar al equipo contrario o meter más puntos, ¿no? De forma resumida que ellos. Pero depende del rival, pues haces unas cosas u otras, ¿no? Aquí es parecido, ¿no? Si ha hecho bien el trabajo de diseño de la comunidad y los miembros que han entrado a tu comunidad están bien alineados con el propósito, pues ya tienes mucho ganado, ¿no? Pero eso sirve para esta primera fase. Luego, para que una comunidad sea verdaderamente vibrante, necesitas un roadmap de comunidad y un buen diseño de member journey. Ahí, pues si tienes hecho para 100 días o para un año o lo que sea, entran una serie de actividades en las que el miembro, le vas haciendo partícipe y lo vas empoderando, ¿no? Porque al final, lo bueno que tiene también el modelo de comunidad es que es un proceso orgánico para crear líderes dentro de tus clientes o dentro de tus miembros, ¿no? Y vas consiguiendo que pueden ser embajadores o pueden ser con otro rol, ¿no? Pero tienen claro, en función del grado de participación que quieren tener ellos, el camino que pueden dirigir, ¿no? Por ejemplo, en Community Hacker trabajamos mucho la parte de seguridad psicológica, para que eso sea una prioridad. Es decir, significa que los miembros puedan expresar sus ideas y opiniones sin miedo a ser juzgados o rechazados, dentro de que hay unas normas de respeto mutuo y de cosas así, ¿no? Pero que tengan un espacio seguro, porque si no la comunidad no va a poder prosperar y no se va a fomentar ese construir con ellos, no para ellos, ¿no? Luego también intentamos diseñar experiencias que sean muy inclusivas, ¿no? Asegurando pues, que todos los miembros se sientan valorados. Y ya sea a través de experiencias presenciales o online, pues, o dinámicas híbridas, pues el objetivo siempre es crear espacios inclusivos y enriquecedores donde los miembros puedan compartir y crecer juntos, ¿no? Aquí puedes jugar también si tienes muchos miembros, con segmentar con distintas condicionantes, ¿no? Pues segmentación geográfica, porque tengo 100 miembros en Madrid, otros 100 en Barcelona y 30 y tal, y puedo hacer eventos un poco más presenciales dentro de esa ciudad. O tengo temas de interés concretos. Dentro del marketing, pues puede haber gente que esté más interesada en fidelización, otra gente en adquisición y tal. Pues puedes hacer eventos para ello y darle voz a ellos, ¿no? Se trata de jugar un poco con las variables de tu comunidad y con la identidad de tu comunidad para crear experiencias que la refuercen, ¿no? Y que dejen a todo el mundo participar, ¿no? Nunca lo había pensado, siempre pienso en comunidades y siempre pienso en versiones de 100% digital. Pero bueno, lo estarás viviendo tú también, que cada vez los eventos físicos, de hecho, yo colaboro con Digital One to One y la verdad que el auge de los eventos físicos está siendo algo palpable. La verdad que nunca había pensado, pero con una comunidad se puede complementar perfectamente mundo online, mundo offline. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, sí, sobre todo a partir de la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que eran las relaciones humanas, ¿no? Nosotros siempre intentamos combinar las dos cosas, eventos digitales, porque te permite llegar a mucha más gente, tienen costes normalmente más bajos de organización, pero los eventos presenciales pues generan como mejor las relaciones, ¿no? Las potencias más. Entonces,
nos hemos dado cuenta de que el ser humano quiere relacionarse. De hecho, estamos en la era donde más conectados podemos estar y más solos nos sentimos. No sé, hay muchas redes sociales que la gente se piensa que tiene muchas relaciones y realmente no son significativas, no son importantes. Y eso es clave. De hecho, hay un estudio que se está haciendo en la Universidad de Harvard, lleva más de 80 años con 4 directores sobre las cosas que más impactan en la felicidad del ser humano y la que más impacta es la calidad de las relaciones que tiene. Entonces, fíjate hasta qué punto es importante, ¿no? Y esos eventos presenciales ayudan mucho a generarlas, ¿no? Como decía Manquilla en la película Airbag, un suponer. Imagínate, la comunidad al final, como ente vivo, pues acaba teniendo su propia idiosincrasia que no siempre tiene que ser 100% igual a que cuando empezó. Al final lo forman personas que van modulando. Y llega un punto en el que a la marca, digamos, le interesa que sus moderadores o embajadores estén comunicando cierto tipo de contenido, pero ese tipo de contenido tiene muy poco alcance, porque la comunidad lo que valora es más otro tipo. Imagínate, un e-commerce, los embajadores intentan hablar más de producto y la comunidad lo que quiere hablar más es de tecnología, de métodos de pago. Por poner un ejemplo así a bote pronto. ¿Cómo se solucionaría una dicotomía como esta, en la cual la comunidad al tomar, digamos, su propio destino, se separa un poquito de los objetivos que vosotros le habéis vendido, los OKRs o KPIs que le habéis vendido a la marca? Sí, es una muy buena pregunta. Realmente las comunidades te marcan el pulso casi del negocio. O sea, si tu comunidad está hablando de una cosa, o sea, los clientes potenciales te están diciendo lo que quieren. Entonces, quizás no tiene que, depende del caso, pero quizás no tiene que pivotar la comunidad, sino que debería pivotar en la empresa, porque le están diciendo, oye, esto es lo que queremos. A lo mejor no es tan importante para nosotros otra cosa. Aquí, bueno, el trabajo del community builder es súper importante porque es el que mantiene un poco a la comunidad alineada en torno a ese propósito, ¿no? Y es el que tiene que detectar cuando saltan las alarmas sobre un desviamiento del propósito de los KPI a los que está trabajando, ¿no? Si tú estás en el día a día de la comunidad, te vas a ir dando cuenta de las cosas que son importantes y hacia dónde se tienen que o qué cosas mueven la aguja. Yo te diría, pues eso, estar muy cerca de los miembros, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues trabajar en unos realineamientos, ¿no? O sea, igual que cuando una empresa tiene en growth se llama North Star Metric, ¿no? Y al final ves que lo que tú pensabas que era súper importante a lo mejor no lo es tanto, ¿no? O no tiene tanto impacto. Y pues se reajustan los objetivos, se reajustan los OKR, se reajusta todas las acciones que se hacen en función de esa nueva visión, ¿no? Bueno, es algo que normalmente cuando se hace un buen trabajo, o sea, nosotros partimos muchas veces de encuestar o entrevistarnos con los potenciales miembros de una comunidad. Si has hecho muy bien ese trabajo, no tiene por qué haber esas desalineaciones, pero si suceden no es nada malo, es simplemente pues, un punto de iteración, de pivotaje, donde se mejora y ya está. Súper interesante. Yo, en la parte más que me toca de marketing y ventas, creo que es el gran cambio en estos últimos años. Por encima de la tecnología es ser capaz de que las empresas, incluso corporaciones de 125 años, entiendan de que su mensaje está fabuloso, pero es más importante lo que el cliente potencial opine y según eso modular tú incluso tu propuesta de valor. Yo creo que es el gran cambio, que entender que realmente ya no solo en palabras el cliente es el centro de mi negocio, sino entender es que lo que opine tu cliente de ti es lo que tú tienes que modular, porque así es cuando consigues unas tasas de conversión realmente adecuadas. Es como lo de la activación, ¿no? La activación de un cliente es que el cliente comprenda el valor que le aportas. O sea, eso no quiere decir que se convierta en cliente al final, porque yo puedo decir, oye, vale, sí, pues este coche entiendo que es el más seguro del mercado, pero es que yo tengo 30 años y lo que quiero es un deportivo que sea elegante, lujoso y rápido, ¿no? Entonces, o sea,
Pero si no tienes si no te aseguras de que el cliente entiende eso, pues tienes un problema. Y a lo mejor ahí entra más la parte de definición de ese mensaje que comentabas, ¿no? Una vez que tienes el mensaje, el cliente lo entiende, ahora escúchalo y di, oye, pues sí, entiendo, pero no es lo que quiero. O ni siquiera lo he entendido, pues entonces tienes que iterar un poco cómo estás trasladando esa propuesta de valor, ¿no? En función de eso, pues vas jugando. Tal cual. Has comentado la figura del community builder, el creador de la comunidad. Es importante que sea una persona in-house, digamos, de la marca que promueve la comunidad, o un especialista en moderación y que, digamos, se ponga las pilas en relación a lo que necesita aprender de la marca que crea la comunidad. Pues mira, te diría, o sea, realmente esta persona, igual que los embajadores, ¿no? Pueden surgir orgánicamente dentro de la comunidad. Pueden ser superusuarios, ¿no? Que controlan del producto o del servicio casi más que el propio servicio técnico. O pueden ser personas que ejercen como altavoz y traen más alcance, ¿no? Pueden ser personas que tienen una credibilidad o una autoridad pues muy alta, ¿no? En el tema que trata la comunidad. O pueden ser personas que quieren realizarse y apuestan al 100% de pues su tiempo para ayudar a la comunidad porque ven que ese es su sitio y quieren posicionarse allí, ¿no? Y puede que ninguno de estos roles esté dentro de la corporación o de la empresa. Yo recomiendo que la dirección de una comunidad tenga un formato donde participan varias personas, ¿no? No solo un director, aunque sí que haya un responsable de la moderación. Normalmente no es un perfil de community manager porque tiene que tener un punto también más estratégico. Sí que es verdad que el perfil de community manager puede adaptarse muy bien porque ellos ya ejercen esa labor, digamos, de puertas para afuera, pero necesita un punto más de estrategia, de conocimiento de dinámica interna y cosas así, ¿no? Puede ser un perfil interno el que gestione, el que modere esa comunidad, pero yo te diría igual, detectar a esos posibles embajadores que haya dentro de la comunidad, gente que tenga facilidad para la comunicación o que lo veas que son muy participativos, pues puedas hablar con ellos para que ellos se conviertan en embajadores, ¿no? O en moderadores de esa comunidad con distintos roles. Perfecto. Ya nos vamos acercando hacia el final. ¿Algún proyecto o caso con impacto que estéis trabajando desde Community Hackers, Rubén? Pues sí, mira, ahora mismo trabajamos con el banco más grande de Colombia para ayudarle a potenciar una comunidad interna que vele porque todos los empleados sientan los valores y la cultura del banco, ¿no? Hablamos de un banco que tiene 30.000 trabajadores y es difícil que permee, perdón, que permee todo de forma o que capilarice esos valores hasta el último empleado. Y estamos trabajando con una comunidad interna pues, que ayude a mejorar eso, ¿no? Y eso al final impacta de forma directa y positivamente en cómo se atiende a los empleados, ¿no? O sea, cómo se atiende a los clientes, ¿no? Que ellos perciben pues realmente los valores de la empresa desde el primer al último empleado. También estamos trabajando en el sector tech con varios SaaS, creando comunidades de clientes, ¿no? En algunos casos con foco en adquisición, otros engagement y otros incluso que le ayuden a mejorar el producto porque son como beta testers, ¿no? De alguna versión o del producto en sí. Y luego también tenemos proyectos o sea, estamos ayudando a universidades y escuelas de negocio a mejorar los programas alumni para que realmente tengan un ecosistema vibrante y participativo entre la institución, los alumnos y el entorno, ¿no? Las empresas, ¿no? O la ciudad donde se desarrolla. Porque muchas veces estos modelos alumni se acuerdan de ti cuando quieren venderte un programa y con suerte en Navidad, ¿no? Y luego esta semana pasada tuvimos una reunión muy interesante para desarrollar una comunidad con un club deportivo que quiere ganar más fans dentro de su ciudad y aumentar la vinculación que tienen los fans con el club. Y paralelamente el proyecto que estamos trabajando con ellos les ayudará a resolver problemas como la captación de sponsors, las relaciones institucionales, la relación con la familia, que son temas, puntos de dolor de estos clubs, ¿no? Como experto en el tema, Rubén, ¿qué pálpito te da el tema de la construcción y gestión de comunidades en el mundo B2B en un futuro próximo?
Sí, sí. Bueno, hay datos que nos están indicando claramente de que va a tener un futuro bastante grande. Desde mientras más se desarrolla la IA, mejor es para las comunidades, porque la IA está desarrollando un ecosistema digital súper importante de creación de contenido, de que la gente pueda hacer muchas cosas de forma autónoma, pero claro, también está haciendo que se colabore menos entre personas y se desarrollen menos las relaciones personales, ¿no? Entonces, para mí es como el yin y el yang, ¿no? O sea, el crecimiento de una también ayuda a la otra, ¿no? Luego hay algunos datos, por ejemplo, un informe del First Round State Startup Report, nos decía que el 80% de las startups están invirtiendo en construir comunidad de clientes y casi el 30% la considera crítica para el éxito de la compañía. Tú, César, como yo, que vamos a congresos y eventos, estarás harto de escuchar a los CEOs y directores de marketing decir lo importante que es la comunidad para ellos, pero la comunidad de clientes, pero luego realmente rascas y no tienen desarrolladas estrategias de comunidad como tal. Simplemente pues confunden un poco el concepto, pero saben que ahí pues hay algo importante. Además, hay una evidencia científica que demuestra que las comunidades son esenciales para el bienestar humano. Entonces, es algo que no, que mucho estamos tardando aquí en España en aprovechar, ¿no? Es algo de lo que vamos a hablar en profundidad en el libro que estamos escribiendo, ¿no? Las comunidades no solo generan felicidad y satisfacción, sino que influyen positivamente en la longevidad de las personas. Y realmente yo percibo que todo está cambiando, ¿no? Cada vez veo más gente con burnout digital o FOMO de perderse tanto contenido que se va creando y hablando con otros directivos veo que la gente pide más volver un poco a los orígenes, a las conexiones humanas más básicas, ¿no? A tener estas conversaciones como las que estamos teniendo tú y yo, que casi te abstrae de que es un podcast, ¿no? Para aportar valor, sino una charla entre dos amigos, ¿no? Tenía, además, hay otro punto súper importante, que es que me impactó mucho hace unos meses que leí una estadística en Gallup que decía que solo el 13% de los empleados en Europa realmente estaban comprometidos con su trabajo. O sea, eso quiere decir que el 87% entraban en lo que se llama la renuncia silenciosa. Eso es catastrófico para la productividad y para, bueno, pues la felicidad del ser humano, tío. ¿Cómo puedes estar trabajando en una empresa en la que estás deseando que suene las 6 para dejar caer el bolígrafo? Con lo corta que es la vida. No sé, yo creo bueno, que las comunidades tienen un gran futuro, ¿no? Antes se desarrollaban software y se buscaba comunidades, o sea, se buscaba crear una comunidad en torno a ese software y cada vez más vamos a ver cómo en función de las comunidades que haya, se desarrollan software para esas comunidades. No sé, me parece una herramienta excelente para generar confianza y la confianza está en el ser humano, con lo cual creo que siempre van a estar ahí, ¿no? Si demuestras liderazgo y compromiso y te importa lo que haces, no sé, y te importa el bienestar de tus clientes, ¿qué empresa no va a querer eso? No sé, yo creo que van a tener un futuro y un impacto grande en el B2B, ¿no? Este a mí es un tema que me apasiona. Si de comunidades a nivel de negocio, pues como dije al principio, soy un ignorante, me encanta la sociología. Y a nivel, digamos, macro, los grupos vinculados a creencias religiosas, sobre todo en nuestro país que somos cristianos, pues los grupos vinculados a la iglesia de tu barrio, a la parroquia, tenían un rol fundamental que ya no existe prácticamente. Y también las familias ocupan un rol a nivel de comunidad muy inferior. Mi infancia fue rodeada de no sé cuántos primos. Mi hija tiene 4 primos, por lo cual la influencia de su entorno familiar es diferente al que vivimos. Pues yo soy del 79, pues fue una generación diferente. Y está claro que esos roles vinculados a aspectos religiosos, familiares, más humanos, poco a poco vivimos en un mundo casi capitalizado al 100%. Entonces, los nuevos roles de grupos, de comunidades, los tienen que ocupar las empresas que crean que no simplemente su función es vender un producto o un servicio, sino que están aquí como un ente
social para aportar más. Entonces, ese es un tema súper apasionante, no tan vinculado a, digamos, a negocios, sino a nivel estructural, social, económico y con cierta vinculación en muchos aspectos de nuestra vida, sin duda. Pues, vamos, 100% de acuerdo. O sea, es que has dado la clave, vaya. Por eso es uno de los temas de querer. Este es un capítulo un poco egoísta. Es un tema que me interesa mucho empezar a ponerme las pilas y entonces ya aproveché. La verdad que por mi parte, y espero que a las personas que escuchen este capítulo les resulte tan interesante como me ha resultado a mí. Y ya para finalizar, un poquito a nivel personal, Rubén. A ti mismo, en el año 2005, que según LinkedIn es cuando comenzabas tu carrera profesional, ¿qué consejo te darías? Uf, me daría muchos, pero bueno, por sintetizar un... Dejamos de dar más de uno, ¿eh? Vale, bueno. Después de todos estos años trabajando, ya casi nos vamos a 20 años atrás, ¿no? Siempre he pensado, por mi mentalidad de ingeniero y tal, que hay que tomar decisiones basadas en datos y no en opiniones, ¿no? Y eso de que el dato mata el relato y tal. Pero a medida que me hago mayor, me doy cuenta que no es 100% así. O sea, los números importan, eh, pero a veces importa más un poco las relaciones y las historias que hay detrás de las cosas, ¿no? Y conectan más con una buena historia y con un café tomando de alguna persona o lo que sea, que aportando features, o sea, características y datos de impacto y tal. Están bien los datos, pero bueno, yo creo que tienes que tener un plan emocional y personal para conectar a las personas que luego usen los datos para esa decisión o esa conexión que has creado, pues le refuerce luego la decisión pues, con los datos, con la lógica, ¿no? Digamos que primero atacar al emocional y luego a lo racional. Es que te dabas cuenta que decía, tío, esto es, o sea, lo tienen que comprar, porque mira el impacto que tiene, mira lo que tal. Y a veces no era así, y era básicamente porque no conectabas emocionalmente con las personas, ¿no? Ese sería uno. Y luego el segundo es que no hay que juzgar ni sentirte que te juzgan, ¿no? Y sobre todo cuando vas a pedir ayuda. A mí pedir ayuda me parece el gesto más valiente que se puede hacer. O sea, y lo veo como lo opuesto a rendirse. Todo el mundo necesita ayuda en algún momento de su vida, ¿no? Yo, o sea, el que yo diga que necesito ayuda, quiere decir que no quiero bajar los brazos con el tema del que estoy, quiero seguir peleando. Lo que pasa es que no puedo hacerlo solo. Entonces, me costó entender eso porque para mí era como reconocer que estaba fallando y bueno, y ahora lo veo como algo contrario. Por eso también yo intento ayudar a todo el que puedo, incluso aunque me escribe mucha gente, o sea, tengo un espacio reservado para gente que me escribe random en LinkedIn, sobre todo ahora con el tema de comunidades porque no se conoce tanto y son proyectos pequeñitos de los que nunca, o sea, seguramente yo nunca obtenga ningún beneficio de eso, pero es que no es lo importante. O sea, el beneficio es una consecuencia de tu forma de trabajar, de vivir y de cómo eres. Y para mí es importante que pues ayudar. Quizás también porque no me gustaría vivir en un mundo en el que mis hijos alguna vez necesiten ayuda y yo no esté y me gustaría pues que tuvieran a alguien que hace lo mismo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Que esté dispuesto a ayudar sin pedir un poco nada a cambio, ¿no? Pues por resumirte, esas serían las dos más importantes. Si me pongo a rascar seguro que encuentro más, pero bueno, podemos estar hablando aquí hasta las tantas. Pues Rubén, si te parece, lo dejamos aquí. La verdad que muchísimas gracias por compartir tu tiempo, que sé que es un bien preciado y por lo menos para mí me ha resultado súper interesante y sin duda ya sé mucho más de lo que es el mundo de las comunidades y su construcción. O sea que muchas gracias por tu participación y nos vemos en otro sarado. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer porque también, no solo por el tema y por dar valor a tu audiencia, sino también porque, bueno, tenía muchas ganas de charlar contigo. Perfecto. Y a los oyentes recordaros que si os suscribís a nuestro canal de YouTube, pues
tendréis más fácil en no perderos otras nuevas entrevistas tan interesantes como las que hemos hecho hoy a Rubén. Hasta aquí el capítulo de hoy de Somos I Lead You. Un placer.